Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy tenemos el placer de poder contar nuevamente con nuestro amigo, aliado y sobre todo un gran profesional. Me refiero al académico, al doctor Jesús Briones Garduño, que además también es director de Medicina Aguda y auxiliares de diagnóstico y tratamiento del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Doctor, le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Es un placer para nosotros su participación en el marco del Día Mundial de la Preeclampsia, hoy 22 de mayo del 2020. Muchísimas gracias, doctor, y sea usted bienvenido. Gracias a ti, Jacqueline, y a tu auditorio, y esperando que esto sea de interés y sobre todo de provecho para todas las mujeres que se embarazan o piensan embarazarse. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos sin más preámbulos a la presentación que nos tiene preparada para el día de hoy acerca de preeclampsia, ¿cierto? Así es. Bien, pues vamos a dar inicio. Iniciamos esta pequeña charla de preeclampsia con la portada de dos libros que están a su consideración. Preeclampsia y eclampsia como un problema de salud pública en nuestro país, y precisamente lo importante o lo más importante es que es una complicación médica del embarazo que incide primordialmente y que desafortunadamente en muchos países como México y el resto del mundo, principalmente Latinoamérica, incide como causa prevalente entre primero y segundo lugar de muerte materna. Entonces es un problema serio que tenemos que seguir tratando, tenemos que seguir investigando para que cada día podamos tener mejores resultados. Ya que sí. Esta diapositiva, que es una panorámica del Centro Médico Nacional, que teóricamente se inauguró en 1963 por entonces presidente licenciado López Mateos, y hasta nuestros días. El primer hospital que se inauguró en este Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social fue precisamente el Hospital de Gineco. En ese momento era la Gineco 2 del Seguro Social, y se inauguró un año antes que el centro médico. Fue el primer hospital que funcionó en 1962 en este centro médico que ha atendido a miles de personas, miles de enfermos en nuestro país. La que sigue. Y precisamente en el centro médico, la que sigue, por favor, es un recuerdo porque desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista de los antecedentes que tenemos, si podemos regresar a la anterior, la mujer, el desarrollo de la mujer ha estado ligado a la evolución del ser humano. Desde que el primate se levantó y caminó erguido y modificó su columna y su pelvis ósea y perdió la cola, que es la característica más importante, esto dio origen a características de la mujer en el ser humano muy especiales para tener la vía de nacimiento. Y es precisamente a lo largo de esta evolución filogenética que es importante que entendamos que la preeclampsia es una enfermedad que solo se da en el ser humano, en este caso en la mujer, solo se da por efecto del embarazo y es devastadora. Tiene que ver con todo el organismo, como vamos a ir describiendo. La que sigue. Unido a este concepto, en la actualidad se retomó una nomenclatura anglosajona que se conoce como maternal near miss. En español es el riesgo que tiene una mujer o las complicaciones de una mujer que la pueden llevar a la muerte, eventos cercanos a la muerte. Y uno de estos eventos es precisamente la preeclampsia. Por eso es tan importante un diagnóstico a través de un control prenatal puntual en el embarazo de riesgo para poderlo detectar y tratar y proteger tanto a la madre como al producto de la gestación y llevarlas a feliz término. La que sigue.
Precisamente en este hospital de Gineco 2 del Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es donde se gestaron las nociones básicas sobre la preeclampsia y eclampsia. O sea que hay dos autoridades que me antecedieron, que son el maestro Mario López Llera, que dedicó su vida prácticamente a la preeclampsia y fue un entusiasta investigador mexicano. El único libro que publicó en 1980 por Editorial Limusa, ahí tienen ustedes la portada, y son fotografías tanto de la explanada del centro médico como en la parte superior de ambos ángulos, lo que fue el Hospital de Gineco 2 del centro médico, que realmente fue la cuna del desarrollo de todos estos conceptos que vamos a tratar. La que sigue. Y el otro personaje que está ligado a la historia del centro médico y particularmente a la medicina crítica en obstetricia y en especial a la preeclampsia, pues es el maestro Manuel Díaz de León Ponce, un nefrólogo intensivista que fue el pionero en iniciar la primera unidad de cuidados intensivos que funcionó de 1973 al 85. Desapareció con el sismo que abatió este hospital y muchos otros, y realmente el doctor ha sido un entusiasta y un maestro de muchos de nosotros que nos hemos dado a la tarea de seguir sus enseñanzas y aumentar el conocimiento para beneficio de todas estas mujeres. Es una panorámica de lo que fue la terapia intensiva de este hospital de ginecobstetricia 2, la que sigue. Y aquí en esta diapositiva lo que vemos son estadísticas básicas. Si bien están reflejadas hasta el año 2015, estos últimos 5 años prácticamente han mantenido la misma directriz. Es decir, con todas estas acciones de las cuales vamos a hablar a propósito de preeclampsia, se ha ido abatiendo lo que es la muerte materna directa. Es decir, lo que lleva a una mujer a sucumbir de causas directamente relacionadas con su embarazo, como es la preeclampsia, la hemorragia obstétrica masiva o la sepsis materna. Pero también están las causas obstétricas indirectas, que llevan también a muchas mujeres a la muerte. Y es patología previa o concomitante que acompaña al embarazo, que lo complica y que muchas veces sucumben con ella. Y hablamos de leucemias, de cardiopatías, de enfermedades de la colágena, de nefropatías, etc. Estas dos vertientes son las que trabajamos. Muerte materna indirecta, tratamos de abatirla a través de un control prenatal con enfoque de riesgo para identificar tempranamente a estas mujeres, y las causas directas las manejamos a través de los equipos de respuesta rápida. El integrar en el hospital estos equipos multidisciplinarios es lo que está dando resultados y estamos disminuyendo la incidencia de muerte materna. La que sigue. La que sigue, por favor. Realmente hablar precisamente de preeclampsia es hablar de hipertensión del embarazo. La preeclampsia es un modelo biológico que se da espontáneamente en muchas mujeres, pero que forma parte de la crisis hipertensiva. O sea, una mujer desarrolla preeclampsia, que es elevación de la presión, proteinuria en la orina y muchas veces edema multisistémico. Pero este modelo lo vamos a enfocar como un modelo de crisis hipertensiva. La que sigue, por favor. La epidemiología de la hipertensión es muy interesante en nuestro país. Se conoce desde principios, hace más de 100 años. Fue hasta el año 93 cuando la Young Commission a nivel mundial llamó la atención sobre estos aspectos de tipo epidemiológico.
Se calcula que a nivel mundial 1 billón de personas, o sea, 1 millón de millones de personas sufren hipertensión. Es algo sumamente importante. En México se calcula una prevalencia en la población de 20 a 69 años que es del 30%, o sea, 1 de cada 3 personas prácticamente puede desarrollar hipertensión o ya es hipertensa. Es más prevalente, es decir, más frecuente en el sexo masculino que en la mujer. La incidencia hace ya casi 20 años era 500,000 de habitantes. Para estas fechas tenemos ya casi 3 millones de habitantes, de personas que padecen de hipertensión en nuestro país. La que sigue. Por ejemplo, en nuestro país es más prevalente en el norte del país con el 33% que en el sur, que es una cifra menor. En el Distrito Federal está entre 26 y 29%, ¿sí? Y generalmente se presenta después de la quinta década. La mayoría de las pacientes así son. Las crisis más frecuentes son en hombres, adultos mayores y en afroamericanos, como se describe en la literatura. Los grupos más vulnerables son de 40 a 50 años o más, y esto está relacionado, la que sigue, precisamente con el cambio que van sufriendo los vasos a través del tiempo. No sé por qué se ve así. Sí, al parecer está un poquito, el internet un poco lento, doctor. Una disculpa. Ok, no está totalmente claro el mecanismo que dispara o gatilla la emergencia hipertensiva, pero bueno, hay algunas hipótesis, como la hipótesis de la presión. Un aumento de la presión produce estrés mecánico y daño en el endotelio, recordando que el endotelio es la capa que recubre por dentro los vasos. Hay una vasodilatación focal, hay filtración local de proteínas y fibrinógeno. Y esto va causando necrosis fibrinoide de la pared vascular y arteritis proliferativa. O sea, son cambios en la pared de la arteria que se va deteriorando con el tiempo. Hay otras hipótesis como la humoral, que ocurre por un desbalance entre el sistema renina-angiotensina y algunos mediadores. Son moléculas que regulan la presión arterial. Una de ellas es el óxido nítrico y la prostaciclina, que son potentes vasodilatadores, pero hay otros como la angiotensina 2, la norepinefrina y la vasopresina que hacen el efecto contrario, son vasoconstrictores. Un aumento brusco de la presión produce natriuresis, es decir, el riñón es obligado a perder sodio para tratar de perder volumen. Y esta hipovolemia relativa secundaria, esto que estamos diciendo, es la que activa factores locales produciendo vasoconstricción, aumento de permeabilidad vascular y finalmente hay hipertensión. Cuando la hipertensión es súbita y severa, se habla de una emergencia o de una urgencia hipertensiva, como vamos a ver. La que sigue. Todos los órganos de la economía prácticamente tienen un sistema de autorregulación. El primero y quizá el que más se ha estudiado y se conoce con un poco más de detalle es precisamente la autorregulación que hace nuestro cerebro. Afortunadamente tenemos un mecanismo compensador que balancea entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Y esto permite un flujo sanguíneo cerebral que está en función del tejido nervioso y evita una hipoperfusión cerebral. Cuando falla este mecanismo de autorregulación, que en términos generales se maneja entre 60 y 120 milímetros de mercurio, es cuando podemos tener un descontrol y entonces el cerebro sufre una hipoperfusión cerebral, isquémica, trombótica
o inclusive hemorrágica, y tenemos lo que se llama un evento cerebral. O sea, la hipertensión no solamente es que tengamos la presión alta, sino es el impacto a lo que llamamos órganos blancos, como cerebro, corazón, hígado, riñón, etcétera, y de ahí vamos a tener diferentes características y circunstancias desde el punto de vista patológico. La que sigue. Así como en el cerebro hablamos de que existe una autorregulación, a través del tiempo se ha ido conociendo que no solamente el cerebro, si bien el cerebro es un órgano vital en la cual la presión se debe mantener entre un rango entre 60 y 160 y este mecanismo lo autorregula, también el riñón tiene una presión de perfusión y un sistema de autorregulación que lo mantiene entre 60 y 130, el corazón tiene entre 70 y 180 y el pulmón, que se caracteriza básicamente por baja presión, el tejido pulmonar oscila entre 7 y 28 milímetros de mercurio. Y todos ellos tienen un sistema, la que sigue, de autorregulación para mantener las constantes metabólicas y hemodinámicas que requerimos todos los días en diferentes circunstancias, en reposo, en ejercicio intenso, cuando estamos comiendo, cuando estamos dormidos, etcétera, etcétera. Hablar de crisis hipertensiva es hablar o definir una elevación aguda de la presión arterial, que puede llegar a producir alteraciones estructurales o alteraciones funcionales en diferentes órganos. Y, por ejemplo, cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 o cuando la presión arterial diastólica es mayor a 110. Aquí prácticamente todos los órganos pierden los mecanismos de autorregulación porque tenemos una crisis hipertensiva. Hay un descontrol agudo de la presión y eso va a repercutir en nuestros órganos de la economía y es lo que nos puede llevar a ponernos en malas condiciones y si esto no se corrige a la muerte, la que sigue. Esta crisis hipertensiva, en general en la medicina, nosotros los clínicos hacemos una diferencia. Hablamos de emergencia hipertensiva cuando es un acontecimiento o una situación imprevista y peligrosa que tiene efecto grave o dañino. Y hablamos de urgencia cuando la solución que se requiere una atención y una solución inmediata. Sí hay diferencia en cuanto a emergencia o urgencia y ahorita lo vamos a enfatizar más. Y todo esto lo estoy comentando porque ustedes imagínense una mujer embarazada que empieza a tener presión elevada y que conforme va pasando el tiempo esta presión se va elevando, pero en un momento dado esta mujer puede hacer una crisis hipertensiva, es decir, pueden tener un descontrol agudo de la presión y entonces llegar a un hospital en malas condiciones. Entonces, hablando propiamente de emergencia hipertensiva, es una elevación de la tensión o de la presión que se acompaña de compromiso de los órganos diana, es decir, de los órganos a donde impacta la presión alta, como es el corazón, el pulmón, el cerebro, el riñón. Una paciente con una emergencia hipertensiva puede tener un infarto, puede tener una arritmia severa, puede desarrollar un edema agudo pulmonar, puede tener un evento vascular en el cerebro, trombótico hemorrágico, y en el riñón impacta provocando una insuficiencia renal. Esto entraña un compromiso vital inmediato y obliga a un descenso de la tensión arterial en un plazo máximo de 1 hora con medicamentos a través de la vía parenteral. Es decir, una emergencia hipertensiva implica hospitalizar en ese momento a ese paciente, canalizarle una vena y ponerle un fármaco antihipertensivo, porque en términos generales tenemos
un tiempo que se ha estimado en 1 hora aproximadamente para que nosotros logremos controlar su presión sin que tenga un impacto o un daño importante. La otra es la urgencia hipertensiva, que es la elevación de la presión o de la tensión, que no se acompaña o que no entraña un compromiso vital inmediato y que permite una corrección gradual en un periodo de 24 a 48 horas con un fármaco oral. Este es el caso de una mujer, hablando de obstetricia, que puede llevar con presión alta, pero trae una urgencia. No trae cambios a nivel del corazón, del cerebro, del riñón, de ningún órgano. Y entonces, esto entraña que sí hay que darle un tratamiento, pero que no se requiere hospitalizar. Le podemos dar una receta, la podemos mandar a que esté en su casa en reposo y siga el tratamiento. Esto es importante, esa es la diferencia. Aquí se incluyen todas las elevaciones de la presión arterial que no tienen impacto en los órganos blancos. Y hablando ya propiamente del embarazo, la hipertensión y el embarazo, nosotros distinguimos 4 grupos principalmente. Y por eso ponemos como una estrella a la preeclampsia, porque es la estrella de la hipertensión, porque es la más importante, es la más frecuente, es la más devastadora. Entonces, la preeclampsia requiere un diagnóstico preciso, inmediato, rápido. ¿Por qué? Porque requiere tratamiento. Pero tenemos que distinguir si puede ser una hipertensa crónica que ha hecho una crisis hipertensiva y puede tener emergencia o urgencia. Puede ser una preeclampsia con más hipertensión, es decir, una mujer hipertensa que además desarrolla preeclampsia. O puede ser un cuarto grupo que es la menos grave, que es la hipertensión transitoria del embarazo, que no requiere habitualmente maniobras muy importantes y no va a tener una repercusión muy importante. La que sigue. Para entender todo esto tenemos que recordar que la mujer que se embaraza sufre cambios anatómicos, bioquímicos y fisiológicos y es indispensable conocerlo para entender el mecanismo que en medicina le llamamos fisiopatología, que es el mecanismo por el cual se dañan los órganos, se alteran los procesos bioquímicos y cambia nuestra fisiología y se convierte en una fisiopatología, la que sigue. Estos cambios hemodinámicos son los más importantes. Dentro de todos los cambios que se dan, la mujer embarazada, sin pretender ser exagerado, tiene cambios desde la uña del pie hasta el cabello. Todo su organismo se ha transformado, pero los cambios más importantes se dan a nivel hemodinámico, es decir, en la función cardíaca, en la función del flujo sanguíneo y en la función de los vasos que llevan esta circulación. Y nosotros en los hospitales medimos estas variables hemodinámicas, principalmente lo que es el gasto cardíaco, o sea, el corazón cómo está trabajando, el volumen sistólico, es decir, la cantidad que bombea el corazón en cada latido, y secundariamente la frecuencia cardíaca. Y como ven muy claramente en esta gráfica, la mujer una vez que se embaraza en el punto 0 y conforme va corriendo desde el punto 0 a la semana 40, vean ustedes cómo porcentualmente a través del tiempo esta mujer va incrementando frecuencia cardíaca, volumen sistólico y finalmente gasto cardíaco. Y estos cambios llegan a ser importantes alrededor de las 32, 34 semanas cuando se adquiere el pico máximo y tenemos que conocerlos para entender cómo esta mujer se está adaptando. La que sigue. Los otros cambios hemodinámicos son precisamente las resistencias vasculares pulmonares. Estas resistencias vasculares van disminuyendo y van permitiendo adaptar el mecanismo materno a ese incremento en gasto cardíaco y volumen circulante. La resultante de estas variables es lo que conocemos como presión arterial media, que es la relación entre la presión sistólica y diastólica. Y ustedes ven cómo es al revés. Aquí las resistencias vasculares al principio son más altas y conforme el embarazo progresa y sobre todo en la segunda mitad del embarazo, vean cómo está vasodilatada. Este es un mecanismo protector que depende de una función placentaria.
La preeclampsia, de una vez lo aclaramos, es una enfermedad placentaria. Esta placenta no funciona adecuadamente y es la que no logra compensar los cambios hemodinámicos que la mujer va teniendo, y por eso va haciendo hipertensión y puede desencadenar una crisis hipertensiva. La que sigue. ¿Qué entendemos por definición? Es un síndrome que aparece posterior a las 20 semanas en forma típica. Es una enfermedad que se presenta generalmente al final del embarazo. Se caracteriza por hipoperfusión, porque esta presión alta, como vimos en un principio, daña diversos órganos y provoca hipoperfusión sistémica, encefalopatía hipertensiva y alteraciones de la coagulación. Por eso es que están muy graves, por eso se tienen que hospitalizar. Idealmente deben ser manejadas en una terapia intensiva con personal entrenado en medicina crítica en obstetricia. La que sigue. Podemos ver algunos antecedentes. Desde hace más de mucho tiempo, hace más de 3.000 años, en los papiros egipcios ya se hablaba de alteraciones que complicaban al embarazo, básicamente las convulsiones. En 1739 ese autor introduce el término de eclampsia para producir este proceso patológico. Eclampsia quiere decir rayo, y es porque así se le llamó, porque se presenta súbitamente, de momento, como una crisis hipertensiva que acabamos de definir. En 1843 ya se reporta este autor que empiezan a elevarse los elementos azoados y empieza a haber proteinuria. Esto ya denota la participación del riñón, el impacto que tiene la hipertensión en el riñón. Ya en el siglo pasado, en 1922, hace 100 años, se reporta ya que hay una relación entre la hipertensión del embarazo y la trombocitopenia, es decir, que las plaquetas también empiezan a estar afectadas en la sangre. Unos años después, en el 54, Pritchard y colaboradores reportan anormalidades hematológicas y hemólisis, que es una característica que vamos a ver. Y ya recientemente, hace apenas 40 años, la doctora Espinosa y el maestro Díaz de León y Weinstein en Tucson, Arizona, en 1982, relacionan la elevación de enzimas hepáticas con la plaquetopenia, con la microangiopatía, y Weinstein, precisamente un norteamericano, se le ocurre el término de HELP, y es como se conoce en la literatura. HELP es un acrónimo que quiere decir hemólisis, elevación de plaquetas, de enzimas hepáticas, y disminución de plaquetas en inglés. Esto es curioso porque los autores mexicanos lo publican en una revista nacional 6 meses, en la revista del Seguro Social, para ser precisos, en enero de 1982, y 6 meses después Weinstein lo publica en una revista americana. La situación es que, como está en inglés y como se le ocurre el acrónimo de HELP, pues todo el mundo lo conoce, y habitualmente la revista mexicana y la aportación nacional al respecto, muy poca gente lo ha conocido y lo ha aceptado. La que sigue. Aún en la actualidad, dicho padecimiento se considera como la enfermedad de las teorías. Si bien tenemos muchos conocimientos y sabemos mucho del mecanismo, es decir, de la fisiopatología de la preeclampsia, también hay que aceptar que hay factores que no conocemos, fenómenos que lo desencadenan, que lo perpetúan, y por eso es que es una enfermedad apasionante que implica y que ocupa a muchos investigadores nacionales y en todo el mundo, que están precisamente trabajando todos los días con este grupo de pacientes, buscando alternativas diagnósticas o de tratamiento para eficientar el manejo de estas mujeres y obviamente de sus productos. La que sigue. Como habíamos dicho, la hipertensión la clasificamos en hipertensión transitoria o gestacional, que es la más leve. Hipertensión inducida por el embarazo es un concepto anglosajón.
En México le llamamos preeclampsia o eclampsia, y a su vez la preeclampsia se clasifica en leve y severa. La hipertensión crónica y la hipertensión crónica más preeclampsia, eclampsia, que se sobreagrega a un cuadro. A veces el traslape entre un cuadro y otro no es sencillo y tenemos que valernos de todo el arsenal, tanto clínico como paraclínico, para hacer un diagnóstico diferencial. Vale la pena mencionar que la preeclampsia leve y severa es la más común, pero la más grave es, por supuesto, la eclampsia, es decir, la mujer que tiene hipertensión y proteinuria, pero que además convulsiona o pierde el estado de conciencia. Estas son las mujeres más graves porque están denotando precisamente que el sistema nervioso, que el cerebro está de alguna manera comprometido por efecto de la hipertensión. La que sigue. Desde el punto de vista epidemiológico, bueno, la OMS, por ejemplo, como un organismo internacional, habla de que hay ya como 600,000 muertes maternas anuales. De estas 70,000, el 12.5% a nivel mundial corresponden a preeclampsia. Vean que no es nada deslenable, o sea, en nuestro país el 8 anda alrededor de un 8% de preeclampsia, eclampsia. Y vean ustedes las estadísticas, las causas de muerte para 1990 era de 88.7 por 100,000 nacidos vivos, para el 2011 era de 43, y yo les puedo decir que para este año andamos alrededor de 24 por 100,000. Hemos trabajado importantemente en esto. Complica el 7 a 8% de los embarazos, impacta en los productos porque también la presión impacta en la placenta y en el desarrollo del feto, y también, por supuesto, en la muerte materna. 1 de cada 3 mujeres que se mueren por preeclampsia y por los efectos devastadores que esto tiene. Y esto es muy importante porque en nuestro país se mueren actualmente alrededor de 800 mujeres al año. Si lo dividen entre 3, son 200 y tantas mujeres que fallecen por efectos de la preeclampsia en un año en nuestro país. La que sigue. Factores de riesgo. En medicina nosotros identificamos un factor de riesgo como una variable que puede tener una mujer o no embarazada, en este caso embarazada. Por ejemplo, la nuliparidad, el que nunca se ha embarazado o se embaraza por primera vez, o en la que se ha embarazado muchas veces. En el extremo es un factor de riesgo. Antecedentes personales o familiares de preeclampsia. Si sus hermanas, mamás, abuelas, tías han tenido preeclampsia, ella tiene un riesgo incrementado. Si tiene 35 años o más, y esto es ahora frecuente, porque ya tenemos muchas mujeres que se embarazan después de los 35 años, inclusive en clínicas de fertilidad, hemos tenido mujeres de 54 años. La obesidad como un problema de salud pública en nuestro país, no somos la excepción. Un índice de masa corporal arriba de 35 es frecuente en las mujeres gestantes. El que padezcan de por sí ya hipertensión crónica, el que padezcan diabetes, en que tengan alguna enfermedad renal o de tejido conectivo, que tengan alguna trombofilia, es decir, algún trastorno heredado de la coagulación, que desarrollen un síndrome antifosfolípido o que tengan un embarazo múltiple. Todos estos son factores de riesgo. La que sigue. O sea, no quiere decir que sea la causa, sino que se asocia a un riesgo mayor de padecer preeclampsia y de que ésta sea grave. También algunos otros factores como el hidrops fetal, o sea, el que el feto nace hidrópico con mucho líquido, ya sea por aspectos inmunológicos o infecciosos. Se habla de la raza negra, de las pacientes que desarrollan mola hidatiforme, que es un tumor de la placenta se transforma y se convierte en un tumor que se llama mola. El periodo intergenésico corto, o sea que entre uno y otro embarazo hay muy poco tiempo, a veces escasamente un año, o muy prolongado, cuando la mujer se embaraza y deja pasar muchos años y luego se embaraza después de mucho. O bien el antecedente de anomalías congénitas, que esta mujer pudiera tener algún trastorno congénito o en sus productos también.
en embarazos previos. La que sigue. ¿A qué llamamos preeclampsia leve? Bueno, los criterios que ustedes ven en su pantalla es la presión arterial, lo más importante. El límite es 140/90. O bien otro criterio es una elevación de 30 milímetros en la presión sistólica y de 15 en la presión diastólica, registrado en las primeras 20 semanas. Esto implica que teníamos que conocer previamente qué presión tenía la paciente. Otra es tomar la presión arterial media o la tensión arterial media, que sea arriba de 106. La presión arterial media se calcula entre 1/3 entre la sistólica y la diastólica sumada a la presión diastólica y es otro criterio de clasificación. La proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas o 30 miligramos o más en las tiritas reactivas y la presencia de edema que puede ser muy variada. Pero todos estos son datos de preeclampsia leve, la que sigue. ¿A qué llamamos ahora, por el contrario, preeclampsia severa o preeclampsia grave, como le quieren llamar ahora en la nomenclatura americana? La preeclampsia grave, pues es aquella, la que sigue, que se caracteriza por una elevación mayor de la presión arterial. Si la leve, la que sigue, por favor. Si la leve es de 140/90, pues la presión severa va a estar arriba y puede tener 160/110 o más. Vean cómo la tensión arterial media también era de 106, aquí es de 126 o más. La proteinuria se incrementa a 5 gramos en orina o equivalente en tiras, o bien cuando nosotros estamos viendo cómo funciona el riñón, vemos que esta mujer orina poquito, menos de 500 mililitros en 24 horas, o bien tiene trastornos cerebrales, dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, tiene trastornos visuales, ve lucecitas, ve como rayitos, o bien tiene alteraciones auditivas, también tinnitus, etcétera, y edema generalizado. Es evidente la diferencia entre una mujer con datos de severidad y una mujer con preeclampsia leve. Es muy, a simple vista nosotros podemos ver la gran diferencia que tiene. ¿La que sigue? También hay un criterio que se llama inminencia de eclampsia. Una mujer con preeclampsia severa, en la cual nosotros le encontramos una presión arterial sistólica, es decir, la presión mayor arriba de 185, con una presión arterial diastólica arriba de 115, vean, 185, 115, pensamos que esta mujer puede fácilmente convulsionar. A esto le llamamos inminencia de eclampsia. O bien cuando tiene una proteinuria de 10 gramos o más, o llega con cambios en el estado de conciencia como el estupor, llega somnolienta, puede tener pérdida parcial o total de la visión, la pérdida total se llama amaurosis, o puede ver borroso o de repente no ver, puede llegar con dolor epigástrico o dolor en barra en hemicinturón hacia el lado derecho, o bien hiperreflexia generalizada. Nosotros cuando valoramos a esta paciente vemos, y esta es una característica que hay que resaltar, ningún cuadro de hipertensión por sí solo, de crisis hipertensiva, nos hace hiperreflexia como lo hace la preeclampsia o la eclampsia. Este es un dato muy importante, la que sigue. Y ahí como ven, pues se ve el rayo, porque eso es lo que quiere decir eclampsia, ¿no? El rayo. La hipertensión crónica puede ser primaria o secundaria. Se diagnostica antes del embarazo y antes de las 20 semanas de gestación y puede persistir en el posparto. Se considera hipertensión a la que se diagnostica por primera vez en el embarazo y que no se resuelve en el posparto. O sea, son mujeres que ya estaban hipertensas, que cursan con hipertensión y que después del embarazo siguen hipertensas, pero no hacen crisis hipertensivas, no hacen ni emergencias ni urgencias hipertensivas habitualmente. Simplemente están hipertensas. La que sigue. Otro es la hipertensión crónica en la que se asocia un cuadro de preeclampsia. Es una mujer que ya sabía que era hipertensa, ya se conocía,
pero ahora tiene una proteinuria de nuevo inicio o un incremento en la misma. Ya tenía proteinuria, pero ahora esta se incrementa, entendiendo que son proteínas en la orina, albúmina en la orina. Se incrementa la presión arterial de como la tenía habitualmente y tiene también ya cambios en variables de laboratorio que vamos a ver en un momento. La que sigue. Y otra es la hipertensión transitoria, que es la más benigna. Es una elevación de la presión que habitualmente no supera los 140, o bien tiene presión sanguínea normal antes de las 20 semanas, es decir, hace una discreta hipertensión al final del embarazo. Tiene valores del laboratorio normales, no tiene proteinuria, o sea, es sin proteinuria, y no tiene criterios presentes de preeclampsia. No existe aumento del estrés oxidativo, que son unas moléculas que vamos a mencionar, y la presión sanguínea regresa a lo normal después de 12 semanas posparto, es decir, automática y espontáneamente retorna a lo normal. Es cuando hablamos de una hipertensión transitoria, que es una hipertensión benigna, que generalmente no da problemas al embarazo, a la mujer, ni al producto. Sí. No así, pues la preeclampsia que tiene proteinuria. La proteinuria, cuando la valoramos, tenemos que ver que no haya en el general de orina contaminación con bacterias o secreciones vaginales, que no se haya tomado el examen de orina después de ejercicio intenso, porque a veces se modifica, que no sea postural, porque se habla de una proteinuria ortostática. También valoramos la densidad de la orina, que es una variable que se mide, que oscila entre 1.010 a 1.030, lo mismo que el pH, es decir, el grado de acidez o alcalinidad, que se mide con el pH, que debe ser mayor de 8, ¿sí? Y esto es lo que nos va orientando para poder hablar de preeclampsia o hablar de una hipertensión crónica o de una preeclampsia injertada en una hipertensión, o bien una hipertensión transitoria, la que sigue. Otro es el edema. El edema lo catalogamos como pletibial, maleolar o de los pies, pero también puede haber edema de la pared abdominal o a nivel lumbosacro, cuando además hay edema facial y de manos, o cuando hay anasarca o ascitis, pues le vamos poniendo incremento en crucecitas y esto quiere decir que el edema cada vez es mayor. Entonces, las pacientes con preeclampsia severa generalmente tienen edema importante que, aunado a la proteinuria y a la hipertensión, constituyen la base del diagnóstico clínico. La que sigue. Hablar de causas de preeclampsia es un tanto difícil porque es multifactorial, porque hay muchas teorías para poder explicar. Hay teorías genéticas que ahora nos hablan de cambios en los genes, del comportamiento en los genes que nos pueden explicar la preeclampsia. Hay cambios inmunológicos que también nos lo pueden explicar, por eso es más relevante en la primigesta, en la mujer que se embaraza pronto, que inicia su vida sexual, en la placenta, que es una de las teorías más certeras porque es un mecanismo anormal en la placentación. Como vamos a ver en unos minutos, la placenta anormalmente tiene unos cambios que van a propiciar la peroxidación de los lípidos, cambios metabólicos, esto aunado a cambios ambientales, y todo esto por eso es que es muy difícil a veces decirle o explicarle a una pareja, a una mujer, cuál es la causa de la preeclampsia. Es multifactorial, intervienen muchos factores que se tienen que estar considerando. Sí. Lo que es bien importante es que cuando la preeclampsia se manifiesta tempranamente, es decir, antes de las 34 semanas, el impacto que va a tener tanto en el territorio materno como fetal va a ser mucho mayor. Algunos autores le llaman la etapa 1 de la perfusión placentaria, el impacto temprano. Cuando la preeclampsia aparece tardíamente, después de las 34 semanas, generalmente no es tan severa, tanto a nivel materno como fetal,
y los cuadros son menos agresivos y responden más rápido al tratamiento. Entonces, esto sí lo diferenciamos porque tiene impacto materno-infantil importante. Mientras más temprano se presenta la preeclampsia, mayor repercusión va a haber en el embarazo y en el feto. La que sigue. Bueno, aquí tratamos de explicar desde el punto de vista de la fisiopatología, es decir, del mecanismo, y vean cómo en la semana 10 a 12, en el primer trimestre del embarazo, ya hay algunos cambios que se han demostrado. Las arterias espirales son las arterias que irrigan el espacio intervelloso, es decir, a nivel de la placenta, son las responsables de llevar la sangre y los nutrientes al feto. Pero esta migración de arterias hace que se pierda el endotelio, hay una pérdida de la estructura muscular y esto causa una necrosis en la capa media. Y esto termina lastimando la lámina elástica interna y la muscular. Son cambios vasculares a nivel de la circulación feto-placentaria y esto es lo que nos explica por qué hay tanto impacto en el feto y tanta repercusión materna. La que sigue. Así, dicho de otro modo, si le damos uno por uno para que se llene todo, también le seguimos dando, por favor. También lo podríamos explicar genéticamente porque hay polimorfismos genéticos, hay cambio. Esto explica que hay una falla en el trofoblasto, en el tejido de la placenta. Esto lo explicamos por una isquemia a nivel del útero y de la placenta, que causa estrés, que causa deportación, que activa algunas enzimas como xantina oxidasa, que activa células como neutrófilos y plaquetas, que cambia los eritrocitos a equinocitos y esquitocitos. O sea, hay cambios multisistémicos que nos explica por qué hay una disfunción endotelial y esto en la clínica lo vemos como fuga capilar, como trombosis micromascular, como adhesión, como hipoxia, apoptosis, como tolo vascular alterado, como daño o como disfunción. Dos más, por favor. O disfunción orgánica múltiple. Y esto, en las terapias intensivas tenemos a mujeres que tienen encefalopatía, hipertensión, daño renal, hepático, trastornos de coagulación, de fibrinolisis, cambios hemodinámicos, hipertensión abdominal. Y esto, dos más, nos puede explicar por qué estas mujeres pueden fallecer, porque hacen falla orgánica múltiple. Y ahora hemos entendido en trabajos recientes, una más, que se da en el Hospital General, que el corazón, el gasto cardíaco de la mamá tiene un gran papel. Entonces, aquí en resumen podemos decir la que sí. En resumen, en esta diapositiva más sencilla podemos decir que el embarazo normal se da cuando hay una adaptación inmunitaria entre la madre y el feto. Hablamos a veces de una tolerancia inmunológica. Porque si ustedes lo reflexionan, todas las mujeres que me escuchen, cuando se embarazan tienen un bebé, un embrión feto, que la mitad de sus genes son totalmente diferentes a los suyos. Son los genes paternos. Entonces, un trasplante. Ustedes tienen un feto, es como si tuvieran un trasplante y este trasplante lo toleran. Por eso hablamos de tolerancia inmunológica. Quizá la excepción es precisamente la preeclampsia. Entonces, hay invasión del trofoblasto, hay destrucción de la capa muscular, hay vasodilatación y hay alteración. Cuando esta placenta no es normal, pues todo este mecanismo que resumimos aquí se altera. Y entonces por eso decimos que es una enfermedad placentaria y por eso es que al final vamos a ver que finalmente la única solución es la interrupción del embarazo. Cuando el embarazo es muy pequeñito, pues la internamos, le damos todo el manejo y todo el soporte para lograr que ese embarazo crezca lo más que se pueda y se defienda ese producto y tenga una oportunidad. Y protegemos por otro lado a la mamá. Eso es lo que hacemos en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo. La que sigue. Entonces, el embarazo exitoso requiere de un desarrollo a nivel de la placenta de una red vascular que permite un aporte creciente de oxígeno y nutrientes.
Y estos fenómenos se conocen como implantación, cuando la placenta se implanta en el útero, cómo se desarrollan los vasos principales, vasculogénesis, y cómo se desarrollan los vasos secundarios, angiogénesis, la que sigue. Entonces, la placenta, dicho sea de paso, es un trastorno en la vasculogénesis y angiogénesis. Aquí ven en su diapositiva, me voy a permitir, esta es la arteria terminal, estas arterias atraviesan el espesor del útero y inyectan el contenido aquí. Vean cómo aquí la placenta está pegada al útero materno, y esto que es el espacio intervelloso es el contacto que hay de la sangre materna que se inyecta aquí y se mezcla a las vellosidades coriales para que aquí todos los nutrientes que la mamá le pasa se vayan por estos vasos hasta el feto. ¿Sí? Cuando este mecanismo está trastornado, esta mujer desarrolla preeclampsia, la que sigue. Y aquí esquemáticamente vemos cómo normalmente los vasos, el trofoblasto, las células de la placenta invaden los vasos maternos y destruyen la capa muscular para convertir un vaso de resistencia en un vaso de capacitancia. Es decir, fisiológicamente, normalmente, la placenta invade los vasos maternos para hacer que el flujo se asegure para el embrión feto. Cuando esta invasión no es exitosa, esta mujer va a desarrollar preeclampsia, la que sigue. Y entonces todos estos fenómenos se conocen como migración, destrucción endometrial, erosión, vasculogénesis y angiogénesis, reparación, y todo se engloba en tolerancia inmunológica. Vean cómo las mujeres son muy tolerantes y lo manifiestan en todos aspectos, hasta en el embarazo, la que sigue. Este esquema, bueno, a grosso modo nada más se los presento para explicar cómo estas son las primeras 20 semanas del embarazo y esto es todo lo que sucede. Y después de 20 semanas, cuando ya podemos hacer un diagnóstico de preeclampsia, ¿por qué lo hacemos? Porque hay cambios en la permeabilidad, la paciente se edematiza, porque hay cambios en el tono vascular, la paciente está hipertensa y tiene cambios en su función cardíaca, y porque la paciente ya tiene microcambios en su circulación y entonces puede desarrollar GEL, insuficiencia renal aguda o coagulación intravascular. Vean, todo este esquema es el que estudiamos y les enseñamos a los residentes, a los médicos jóvenes, para que aprendan y entiendan qué es lo que pasa con una mujer y cómo es que hay que actuar, la que sigue. Esta es una microfotografía de una gotita de sangre de una mujer con preeclampsia. Estos son eritrocitos o glóbulos rojos. Vean cómo se hacen espiculados. Esto nosotros le llamamos esquinocito o se fragmentan y entonces se ven fragmentados como equinocitos. Y esto que ustedes ven son plaquetas. Esto está visto al microscopio convencional. Está con una tinción que se llama tinción de Wright, y así es como lo vemos en el laboratorio y sabemos que esta paciente tiene una microangiopatía, la que sigue. Esta paciente con microangiopatía le tomamos un fragmentito de su encía y este fragmentito lo llevamos al microscopio electrónico y vean, en microscopio electrónico vemos el endotelio, es decir, la capa interna de un vaso, cómo está destruida, cómo se desprenden las células, cómo se obstruye la luz de los vasos, y esto nos explica qué es lo que está pasando en la microcirculación de estas mujeres. ¿La que sigue? Aquí hace muchos años en el centro médico hacía una flujometría Doppler que vemos aquí, que hemos publicado en diferentes sitios, para entender cómo el cerebro mantiene la autorregulación. Y solo en casos excepcionales que hace crisis hipertensiva por emergencia hipertensiva pueden tener algún cambio importante y entonces tener una encefalopatía hipertensiva severa. ¿La que sigue? Esta misma flujometría, el equipo Doppler transcraneal que lo hicimos, esto es en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional a finales de los años 90, y esquemáticamente vemos la circulación cerebral.
Aquí el polígono de Willis, que es el que estamos midiendo con flujometría Doppler transcraneal. Esto lo hicimos en el año 97, hace ya 23 años, y bueno, pues esto nos sirvió para tener una experiencia y traspolarla al manejo de nuestros pacientes. La que sigue. Y en otro modelo más sencillo, nosotros les decimos cómo se ve la preeclampsia. La preeclampsia y el efecto iceberg se ve, haga de cuenta que aquí está el médico en la clínica o en el hospital y esta es la paciente. Entonces le vamos dando de uno por uno y vamos viendo que lo primero que ve el médico es que tiene hipertensión y albuminuria. Y por eso le llamamos la punta del iceberg, que es el horizonte clínico. Eso es lo que tenemos que buscar en una mujer que la vemos en malas condiciones. Pero ahora le hacemos exámenes diversos de laboratorio y de gabinete y vamos viendo uno por uno todos los cambios que eso tiene. Abajo del iceberg, de la punta del iceberg, vemos que hay un tono vascular alterado porque las resistencias vasculares están incrementadas. Esto lo podemos medir. La que sigue, el otro. Vemos que se edematiza porque tiene fuga capilar, porque hay desequilibrio de unas fuerzas que podemos calcular. Hay cambios en la microcirculación porque hay anemia hemolítica y todo esto sustenta una más porque hay cambios a nivel, una más, hay daño endotelial, el revestimiento de los vasos está alterado, hay estrés oxidativo y hay una serie de cambios que se traducen en lo que está ahora de moda. Ahora algunos materno-fetales ponen de manifiesto como si esto fuera muy novedoso y ya tiene como 20 años, que hay un imbalance entre las proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, que es lo que le estoy diciendo, es una enfermedad placentaria en la que la formación de esta microcirculación no se ha dado por estos cambios que ahora podemos medir, y esto nos explica toda esta secuencia de acciones que nos llevan a hipertensión y albuminuria, que es el escenario clínico que todos vemos. La que sigue. En un modelo de laboratorio, en un trabajo que hicimos en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina, vimos cuál era el comportamiento del calcio y por qué este conocimiento nos sirvió ahora para entender que cuando nosotros bloqueamos la entrada del calcio con unos medicamentos que se llaman calcio antagonistas, pues vamos a controlar este comportamiento, porque el calcio incrementado dentro de las células hace que el músculo liso vascular se incremente y entonces la paciente hace hipertensión. Entonces, una de las medidas es manejar calcio antagonistas para controlar este mecanismo y controlar la presión. La que sigue. Entonces, clínicamente la paciente está hipertensa, le mido la presión, le hago una tirita de orina y veo que tiene proteinuria y veo que tiene edema distal. Estos son lo esencial, es la punta del iceberg, es mi base para decir que esta es una preeclampsia. Pero ahora, pues le tomo muestras de laboratorio, le hago ultrasonido y le hago diversas pruebas, la que sigue, y entonces puedo ver efectivamente, por ejemplo, que una mujer puede desarrollar un síndrome de HELP, porque demuestro que tiene hemólisis, porque demuestro que tiene elevación de enzimas hepáticas y porque tiene disminuidas las plaquetas. Entonces, esto quiere decir que es una preeclampsia con una microangiopatía, que le conocen como HELP, pero que es más grave que la que no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene cambios hematológicos, hepáticos y en diversos órganos. La que sigue. Vemos aquí que en la biometría pues hay hemoconcentración, hay disminución de plaquetas, puede haber elevación de glucosa, de urea, de creatinina, el ácido úrico se puede elevar ya que es un sensor. Es importante conocer el grupo IRH porque seguramente va a haber necesidad de transfundir. En el examen de orina hay proteinuria, las pruebas de función hepática están alteradas, lo mismo que las pruebas de coagulación. Y vean la imagen de frotis de sangre periférica que denota esto que hemos dicho, la que sigue.
Entonces le hacemos frotis de sangre periférica para ver si tiene microangiopatía, medimos enzimas como LDH, hacemos ultrasonido, pruebas de condición fetal, podemos hacer perfiles biofísicos y ahora recientemente ultrasonido Doppler para ver la flujometría, es decir, medir el flujo en las arterias umbilical, cerebral media del feto para poder realmente ver la repercusión que tiene, la que sigue. La que sigue. Entonces, los auxiliares de diagnóstico son detección temprana de cambios, como por ejemplo determinación de estas proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, la que sigue. El imbalance en estas proteínas es lo que nos hace el diagnóstico de preeclampsia severa, la que sigue. Y esto sabemos ahora que va a tener una repercusión importante a nivel del feto. Vean cómo se elevan al final del embarazo y tiene una repercusión importante, la que sigue, y siempre hay una diferencia significativa entre la mujer. Y lo que ahora hacemos más comúnmente, porque es más sencillo y más dinámico, es el ultrasonido con Doppler. Medimos, no solo hacemos una biometría del feto, hacemos mediciones del feto, sino que hacemos una flujometría para ver si hay alta resistencia en estos vasos y esto corrobora una preeclampsia severa. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Podemos medir en la arteria umbilical, vemos cómo va habiendo cambios, primero en el pico sistólico, diastólico, y luego se hace reverso. Estos son cambios que se van viendo con el tiempo en el ultrasonido, los expertos ya lo conocen bien, pero nos permiten unos minutos saber las condiciones del feto. Si ese feto puede aguantar un tratamiento conservador para darle oportunidad, o si ese feto está en muy malas condiciones, la que sigue, y entonces ya tenemos que pensar en interrumpir el embarazo. Entonces, el diagnóstico de enfermedad de diferenciales con la púrpuras, trombocitopénicas idiopáticas, con el hígado graso, procesos de colecistitis o hepatitis, pielonefritis, epilepsia o enfermedades renales. O sea, realmente nos entrenamos para hacer un diagnóstico rápido, diferencial entre las principales patologías, como algunas que se señalan. La que sigue. Y vemos cómo se impactan los órganos. Por ejemplo, en el riñón, por eso nos explica la insuficiencia renal aguda. La placenta nos explica el retraso en el crecimiento intrauterino, la disminución del líquido amniótico o el desprendimiento de la placenta. A nivel de pulmón puede haber un edema agudo pulmonar. A nivel hematológico en la sangre puede integrarse el síndrome de HELP o la coagulación intravascular. A nivel hepático, el hematoma hepático o la ruptura hepático. A nivel sistema nervioso, la convulsión, la eclampsia o la pérdida del estado de alerta. O bien un evento vascular, un evento trombótico o hemorrágico. A nivel del endotelio, la lesión llega a explicar la hipertensión. A nivel del volumen hay disminución de volumen, edema. A nivel de electrolitos cambia principalmente, hay disminución de sodio y aumento en el calcio. Y a veces puede haber repercusión en la visión o inclusive la ceguera, la maurosis. Entonces, como ven, todos los órganos en mayor o menor grado son afectados. Esto va a depender de la respuesta individual de cada paciente, pero sobre todo de la magnitud de la preeclampsia, la que sigue, y del tiempo en el que apareció. A menor tiempo, mayor va a ser el deterioro y la magnitud. El manejo preventivo es un control prenatal adecuado, sobre todo con enfoque de riesgo, para identificar a estas pacientes, reposo relativo. La dieta libre de sal se sigue recomendando porque el sal hace que se retenga líquido y entonces se propicia el incremento en la presión. La aspirina profiláctica a dosis de 80 a 100 miligramos, el calcio también suplementado y la vitamina C son parte del manejo en el control prenatal que se da sobre todo a pacientes de alto riesgo. La que sigue. El manejo a grosso modo son soluciones, son manejo de antihipertensivos. La que sigue nos vamos a ir un poquito más rápido
porque esto es ya un poquito más. El manejo de antihipertensivos, podemos usar metildopa, hidralazina, nifedipina, labetalol, nitroprusiato. Tenemos una gama amplia de medicamentos. Cada medicamento requiere que el médico esté acostumbrado a manejarlo, sepa su farmacología y lo vamos a adaptar. Los principales puede ser la hidralazina, el labetalol y la nifedipina que manejamos en casi todos los hospitales. Tenemos que conocer sus dosis, su mecanismo de acción y sus efectos adversos, por supuesto. La que sigue. La que sigue, otro clic. Aquí es una panorámica de un trabajo que hicimos para caracterizar precisamente cómo llegaban las pacientes. Si bien llegan hipertensas con altas resistencias periféricas y después del tratamiento mejoran. Esto nos valió el premio Mario Shapiro que da el Colegio de Medicina Crítica en el 2012 y que es la base de cómo manejamos a nuestros pacientes. ¿La que sigue? Cuando llegan o una paciente requiere un tercer nivel, son pacientes que son trasladadas para ser manejadas. El propósito es estabilizar y mejorar sus condiciones, realizar todos los exámenes que se requieran a la mamá y al feto, hacer un diagnóstico puntual y un tratamiento individual. Esto es lo que se recomienda. Una paciente con preeclampsia severa o eclampsia debe ser manejada en un hospital de tercer nivel, que es un hospital que tiene mayores recursos, tiene gente más preparada y puede solucionar los problemas que se van a presentar. La que sigue. Signos y síntomas compatibles con mal pronóstico, por ejemplo, la hipertensión muy severa, la proteinuria muy severa, el aumento de la creatinina, las plaquetas abajo de 100,000, la evidencia de una anemia hemolítica, la elevación de enzimas hepáticas, la persistencia de síntomas cerebrales y el dolor epigástrico. Todo esto lo valoramos dinámicamente y le estamos siempre dando soporte y tratamiento. Indicaciones fetales, pues detección de retraso del crecimiento fetal severo. Cuando el feto está muy afectado, hay que decidir la interrupción del embarazo, ¿sí? Y cuando aparece oligohidramnios y el líquido amniótico es escaso, pues también cuando las pruebas de condición fetal están alteradas y sobre todo cuando son fetos ya de 37 semanas o más, pues ya no tenemos mucho que esperar. Ponemos a la mujer y al feto en las mejores condiciones y procedemos a la atención obstétrica. La que sigue. Este es otro trabajo de investigación, un clic más, que también fue para demostrar el efecto de los inotrópicos en el corazón de estas mujeres. Vemos cómo llegan y cómo después en la gráfica se ve cómo mejoran. Esto también fue premiado por el Colegio de Medicina Crítica en la edición 2014. La que sigue. Entonces, en preeclampsia leve habitualmente indicamos una dieta normal porque no hay grandes modificaciones por la enfermedad, no hay modificaciones de la función renal ni del impacto perinatal y entonces la gestación puede continuar, no hay cambios a nivel uteroplacental. Realmente es una paciente que se maneja en consulta externa, se puede manejar en su domicilio y generalmente se va a resolver a través de la vía vaginal, la que sigue. A menos que haya alguna indicación obstétrica, por supuesto. Pero no así la preeclampsia severa. Por ejemplo, una mujer que llega convulsionando, pues se tienen que usar los anticonvulsivantes, como el sulfato de magnesio, con diferentes esquemas, como ven ahí, Suspan, Cibaí, Pritchard y la aportación que hemos hecho en México, la que sigue. La que sigue. Bueno, algunos beneficios del magnesio. El magnesio beneficia tanto a la mamá como al feto por múltiples mecanismos que no me voy a detener, pero se usa en todo el mundo el sulfato de magnesio y es de primera indicación, la que sigue. ¿Sí?
Complicaciones, claro que hay complicaciones. Una puede ser el desprendimiento de la placenta, otro puede ser el evento vascular que hemos contemplado, sobre todo en pacientes con convulsiones. Otro es la necrosis tubular, que explica la falla renal aguda, o el edema agudo pulmonar, que a veces implica manejo con ventilador mecánico, insuficiencia cardíaca, estados de hipercoagulabilidad, hemorragias, síndrome de Hell o la misma muerte. Todo esto se contempla en las unidades de cuidado intensivo y el equipo multidisciplinario se prepara para evitar las complicaciones o cuando éstas se presentan, tratarlas oportunamente de la mejor manera para sacar con la mejor intención a ambos, a la mamá y a su bebé, la que sigue. También en el feto hay secuelas por prematurez o por encefalopatía isquémica hipóxica o por retraso por oligohidramios, disminución del líquido amniótico o a veces la muerte fetal. Por eso es que son fetos de alto riesgo. No solo la mamá, sino el feto son de alto riesgo. Tenemos que monitorear y vigilar a la mamá y al feto y tomar decisiones que pueden ser de indicación materna, de indicación fetal o mixtas. La que sigue. Y bueno, ya en las últimas diapositivas lo que vamos a ver son el impacto que tiene las unidades de cuidado intensivo obstétrico. Tienen monitores para la mamá, para el feto, tienen equipos de hemodinamia no invasiva, tienen ultrasonidos, tienen equipos de Rotem para medir coagulación. Entonces, tenemos que tener todo un arsenal. Uno de estos equipos, precisamente para poder conocer con detalle cómo está el feto, son precisamente los ultrasonidos actuales. Los ultrasonidos que tienen Doppler. El Doppler nos permite precisamente medir en la arteria uterina, en la arteria umbilical y en la arteria cerebral media cómo está el feto, y cuando se hace desde el control prenatal en forma continua, pues podemos estar haciendo curvas de crecimiento y los médicos que se dedican a esto, que son los materno-fetales, pues pueden saber y pueden predecir cómo este feto se está desarrollando desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Entonces, bueno, son diapositivas simplemente para ver el impacto de la flujometría en los diferentes trimestres. Y bueno, creo que con esto podríamos redondear, porque como ustedes vieron es un tema muy amplio, es un tema apasionante, pero hablamos de una mujer que tiene una placenta enferma, que esa placenta enferma repercute en el feto y en ella, y la principal repercusión es que hace crisis hipertensiva. Eleva brusca y rápidamente la presión, y esto la puede poner en condiciones críticas, que puede estar en terapia intensiva para tomar medidas terapéuticas en beneficio tanto de ella como de su producto. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted. La verdad es que la información es tan valiosa, las aportaciones científicas que ha realizado a nivel nacional e internacional con todo su equipo multidisciplinario. Es un gran honor para nosotros poder contar con personas como usted. Nos ha constado ver todo el trabajo que ha realizado a lo largo de todos estos años en las diferentes unidades de cuidados intensivos donde usted ha laborado con todo su equipo, las canalizaciones que hemos podido hacer al Hospital General de México de las urgencias y las emergencias, como bien lo menciona, las definiciones son muy específicas para la atención de salvarle las vidas a las mujeres embarazadas y también a sus bebés. Doctor, de verdad es un gran placer poder contar con usted y que México cuente con personas como ustedes que generan ese cambio y dan certeza a las mujeres del cuidado de su salud y de sus bebés aquí en nuestro país, por preeclampsia, por hemorragias y por todas las infinidades de complicaciones que puede presentar una mujer embarazada. Así es, Jacqueline. Bueno, pues es un gusto poderse comunicar. Una disculpa porque a lo mejor me excedí en tecnicismos y en aspectos médicos, pero bueno, trato solamente de puntualizar que es una enfermedad grave, que es solo del género del ser humano, de la mujer, que está solo ligado al embarazo
y que trabajamos muchos mexicanos y extranjeros para que cada día podamos ofrecerles una mejor atención a ella y a sus bebés. Claro de que sí, doctor. Nosotros le agradecemos mucho porque es información muy específica que también sirve a toda la comunidad médica, como bien lo dijo, a los nuevos médicos, a los residentes. Y la idea y el objetivo principal es poder sensibilizar y crear conciencia en torno a este grave síndrome que se puede complicar, como bien lo dijo, y pasar a una eclampsia o un síndrome de Gel. Le agradezco muchísimo, doctor. Sabe que estamos en contacto, seguiremos colaborando muy fuertemente para poder prevenir y atender oportunamente a las mujeres a consecuencia de este síndrome y de todas las complicaciones a las que se enfrenta una mujer embarazada en México y en el mundo. Como sabemos, es la primera causa de muerte materna en México y América Latina. Así es, Jacqueline, pues nada más de decirles que el Hospital General de México es una bendición de nuestro país, está para servir a todos los mexicanos y mexicanas que requieran de sus servicios. Ahorita está un poco comprometido por esta pandemia, pero sigue a la vanguardia de la medicina nacional e internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para finalizar, una frase o un mensaje muy breve que nos quiera compartir en el marco de este Día Mundial de la Preeclampsia, 22 de mayo del 2020. Pues sí, mira, voy a aprovechar para hacer el eslogan de lo que siempre he pensado de la mujer críticamente enferma. La mujer críticamente enferma muchas veces con su vida da fe de nuestra incapacidad. Ese es el mensaje, tanto para las mamás como para el grupo y el equipo de salud. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una frase muy reflexiva. Le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo y seguiremos trabajando juntos para poder contribuir todavía aún más a la disminución de la mortalidad materna, fetal y perinatal en nuestro país, doctor. Gracias. De acuerdo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima. Perdón, buenos días.